Muchas gracias a Fena Diabetes por su invitación a su congreso. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista y vamos a conversar un poco sobre el COVID y la diabetes, en este caso el octeto ominoso. Recordemos entonces de la lectura Banting del 2009 del doctor Ralph Defronzo la relación de la hiperglucemia con una serie de órganos, no solamente con el páncreas, sino su relación con el músculo, el hígado, la célula adiposa, la parte renal, la, la célula alfa pancreática, la célula intestinal, todos los componentes entonces o los elementos que tienen que relación con el desarrollo de diabetes. En este caso, de la pandemia por SARS-CoV-2, por COVID-19, tenemos que el virus produce afectación inicialmente o principalmente a nivel pulmonar, produciendo el síndrome de dificultad respiratoria, pero también tiene relación con el área cardiorrenal, con el corazón, con la función endotelial a nivel renal, y su relación o su interacción con órganos para producir diabetes. En el caso ya conocido, por ejemplo, del páncreas, de la célula adiposa, en este caso, en la reunión de hoy vamos a hablar un poco sobre la asociación de SARS-CoV-2 con la parte intestinal y el desarrollo de diabetes. Y el punto principal en el que vamos a hacer énfasis es la relación entre la enzima convertidora 2, la ECA2 o en inglés la AC2, su disfunción y el desarrollo de la patología, en este caso, pues también su influencia en el desarrollo de diabetes. Reconociendo a la ECA2 o la AC2, la enzima convertidora en angiotensina 2. Recordemos entonces el eje clásico, la enzima convertidora, la ECA o la AC clásica, que va a favorecer la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 va a actuar sobre el receptor AT1, favoreciendo el desarrollo de inflamación, fibrosis, estrés oxidativo y vasoconstricción. Pero por otro lado, hay una enzima convertidora alternativa descubierta hace 20 años llamada AC2 o ECA2, la enzima convertidora 2 alternativa, y que va a favorecer la transformación de la angiotensina 2 en el péptido angiotensina 1,7, y este péptido angiotensina 1,7 tiene su propio receptor, el llamado receptor más, que tiene un efecto totalmente contrario al receptor AT1, es decir, es antiinflamatorio, antifibrosis, produce óxido nítrico y vasodilatación. Hay condiciones, una serie de patologías, como hipertensión, obesidad, insulinoresistencia y la misma diabetes, que se caracterizan por el aumento de la expresión de la AC o de la ECA clásica, favoreciendo entonces el desarrollo o la expresión del receptor AT1, y disminuye la expresión de la ECA2, de la AC2, y entonces disminuye también la producción de péptido angiotensina 1,7 y disminuye el factor protector antiinflamatorio, antifibrosis y vasodilatador. Entonces tenemos que todas estas patologías comparten, el punto básico es que comparten aumento de la expresión de la ECA o de la AC clásica y disminución de la expresión de la AC alternativa de la ECA2 o la AC2. Tenemos que hay una serie de medicamentos que se caracterizan por aumento en la expresión de la AC2. Por ejemplo, los medicamentos, los inhibidores de la enzima convertidora pueden aumentar la expresión de la AC2. De la misma forma, los bloqueadores de receptores de intensina aumentan la expresión de la EK2, de la AC2, y medicamentos como las estatinas, la vitamina D y el GLP-1 aumentan la expresión de la EK2, por lo tanto, son factores de protección cardiometabólica. Desde el punto de vista, conversemos un poco ahora sobre el SARS-CoV-2, el virus COVID-2. Este virus, SARS-CoV-2, utiliza como punto de enlace a los tejidos, como puerta de entrada a los tejidos, a la enzima AC2, a la ECA2. Y tal como si fuera un beso de la muerte, el virus SARS-CoV-2 utiliza
a ese receptor, a la ECA2, para ser internalizado, entrar al tejido y producir el daño, pero degrada, se produce, este proceso lleva a la degradación, a la destrucción de la ECA2 y disminuye entonces su expresión a nivel de los tejidos. Entonces vean ustedes cómo un virus utiliza a la ECA2 para ser internalizado, destruye la ECA2 y disminuye su expresión. Por lo tanto, el virus SARS-CoV-2, al disminuir la ECA2, disminuye la expresión del péptido angiotensina 1,7, disminuyendo así la presión vasodilatadora y cardioprotectora. Por otro lado, entonces, aumenta la expresión de la angiotensina 2, la expresión del receptor AT1, produciendo por lo menos todos los elementos conocidos a nivel cardiovascular, pero también produce daño a nivel pulmonar, produce edema pulmonar, inflamación y fibrosis. Desde el punto de vista de estrategia terapéutica, vean ustedes, ya habíamos comentado entonces que el virus SARS-CoV-2 utiliza la ECA2 la internaliza y la destruye, lo utiliza como puerta de entrada, pero posteriormente la destruye. Y actualmente están en desarrollo, siendo desarrollada una serie de estrategias farmacológicas para administrar ECA2 recombinante para tratar de ocupar todos los receptores del SARS-CoV-2 a nivel circulante e impedir que ese SARS-CoV-2 pueda unirse a la ECA2 que está ubicada a nivel de los tejidos. Estas son estrategias que se están desarrollando actualmente para tratar de detener la acción del virus. Entonces veamos ustedes que al administrar ECA2 recombinante queda libre la ECA2 a nivel tisular y queda protegida el aspecto cardiometabólico protector de la enzima. SARS-CoV-2, un virus diabetogénico. En esta parte, en este video, vamos a hablar un poco sobre la parte intestinal que tiene una gran importancia, como veremos, no solamente desde el punto de vista patológico para el desarrollo de la tormenta de citoquinas, la parte intestinal, sino también tiene importancia desde el punto de vista de la diabetes y de la enfermedad cardiometabólica. Dijimos entonces que el virus tiene su entrada a nivel de los pulmones, a nivel del árbol respiratorio, pero veremos posteriormente entonces cómo ese virus utiliza la puerta de entrada pulmonar, pero utiliza al intestino como medio de replicación. Produce una serie de alteraciones a nivel intestinal con alteración de las células del enterocito, alteración también de la permeabilidad intestinal, va a favorecer la salida de toxinas y de bacterias a nivel intestinal, favoreciendo entonces el desarrollo de la tormenta de citoquinas característica del SARS-CoV-2. ¿Qué importancia tiene el sistema renina-angiotensina a nivel intestinal? Veamos ustedes acá que a nivel del intestino delgado y el intestino grueso se ubican todos los componentes del sistema renina-angiotensina. Está la renina, está el angiotensinógeno, está la receptores AT1 y AT2 y está la ECA clásica y la ECA o la AC2, que es la ECA alternativa. Entonces vean ustedes que a nivel intestinal están ubicados todos los elementos del sistema renina-angiotensina. Veamos entonces ahora la acción. Estos son elementos nuevos que han surgido para determinar que en realidad el intestino no solamente es un conducto para el paso de los alimentos, sino que tiene una interacción muy interesante para el desarrollo de diabetes y de hipertensión. Veamos entonces usted aquí en la gráfica cómo a partir de la ACE o de la ECA clásica, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 y esa angiotensina 2 se une a su receptor AT1. Ese receptor AT1, la estimulación del receptor AT1, va a favorecer la entrada de sodio desde la luz intestinal hacia la célula intestinal a través del el transportador llamado NH3, que va a favorecer entonces el aumento de la entrada de sodio al organismo. También va a aumentar la entrada de glucosa a partir de un transportador llamado SGLT1. Y entonces, a partir de ese transportador, aumenta la reabsorción de glucosa de nivel intestinal hacia el organismo, aumentando entonces los niveles de glucosa y los niveles de sodio. Entonces, ven ustedes que
la estimulación del receptor AT1 tiene un efecto no solamente diabetogénico, sino tiene un efecto hipertensor. Por otro lado, la ECA2, la AC2, dijimos entonces que favorece la transformación de angiotensina 2 en espectro de angiotensina 1,7 que se une al receptor MAS. Vean acá cómo el receptor MAS va a bloquear al transportador SGLT1 y va a bloquear al transportador NH3, disminuyendo entonces la reabsorción de glucosa y la reabsorción de sodio a nivel intestinal. De forma tal, y siguiendo la secuencia que hemos comentado antes sobre SARS-CoV-2, entonces el virus toma a la ECA2 para internalizarse a nivel intestinal, pero favorece entonces la degradación de la ECA2 y por lo tanto disminuye la producción de pectinangiotensina 1,7, disminuye la acción del receptor MAS y ya ese receptor MAS no va a bloquear la reabsorción de glucosa y de sodio, entonces aumenta la entrada de glucosa, la absorción de glucosa y la reabsorción de sodio, con el efecto entonces diabetogénico consiguiente y favorecedor de hipertensión. Entonces vean ustedes, existen muchos caminos a través de los cuales se ha planteado que este virus favorece el desarrollo de diabetes, pero en esta ocasión queríamos que comentáramos, que revisáramos este punto tan interesante sobre el papel del enterocito y de su disfunción, la disfunción del sistema renina-angiotensina a nivel enterocitario, favoreciendo el desarrollo de hipertensión, el desarrollo de diabetes y la enfermedad cardiometabólica como tal. Hay otro punto muy interesante, que la enzima convertidora 2 se une a un transportador llamado BAT1. Ese transportador se encarga de la reabsorción de un aminoácido, el triptofano, y el triptofano se une a un receptor específico, favoreciendo la producción de GLP-1. Nosotros sabemos que GLP-1 favorece la producción de insulina y la disminución de los niveles de glucosa, pero también GLP-1 mantiene la flora bacteriana normal, o favorece la flora bacteriana normal, y esa flora bacteriana normal, esa relación entre la flora bacteriana normal y el sistema cardiovascular hace que se mantenga entonces la salud cardiovascular, el equilibrio cardiovascular. Esto sería en condiciones normales. Cuando entra el virus SARS-CoV-2, entonces toma a la ECA2, a la AC2, la degrada, y entonces ya queda bloqueado el transportador BAT1, no puede entrar, entonces el triptofano no se une a su receptor y disminuye los niveles de GLP-1. De esa forma disminuye la producción de insulina y aumenta los niveles de glucosa. Pero no solamente ello, sino que entonces al disminuir los niveles de GLP-1 se produce la alteración de la flora bacteriana, de la microbiota a nivel intestinal, la llamada disbiosis, y esa disbiosis, esa alteración de la flora intestinal, va a producir un aumento en la permeabilidad del intestino, el llamado intestino permeable, que favorece el paso no solamente de bacterias, sino de toxinas, y es responsable en gran parte de la tormenta inflamatoria característico del virus SARS-CoV-2. Toda esa tormenta inflamatoria va a producir entonces daño cardiovascular. Entonces vean ustedes cómo a partir, dijimos inicialmente, de la parte pulmonar, pero la influencia del virus a nivel intestinal, con aumento de la permeabilidad, aumento de la inflamación y la disbiosis, va a producir entonces una serie o una salida de una serie de factores inmunológicos, de virus, de bacterias, de citoquinas, la llamada tormenta de citoquinas, que al final va a producir la muerte, entre otras cosas, por la afectación del área cardiovascular, de disfunción endotelial, en la afectación a nivel cardiovascular, va a contribuir con la mortalidad de este virus. Enseñanza del virus SARS-CoV-2. Primero, tenemos entonces, en este caso, hablamos sobre la relación del intestino con el desarrollo de diabetes tipo 2. Comprobamos la multicausalidad de diabetes tipo 2, no solamente el páncreas, o por ejemplo en otras ocasiones hemos hablado sobre el adipocito y en esta ocasión hablamos de intestino. Y hablamos de la necesidad de estrategias terapéuticas complementarias, es decir, nuevas estrategias terapéuticas que hablen sobre el papel del intestino con el desarrollo de la diabetes.
El deterioro de la señal AC2 o EK2 con el pectinoangiotensina 1,7 y receptor MAP tiene consecuencias devastadoras, como hemos visto, para el control cardiometabólico, especialmente en poblaciones de alto riesgo, y es necesario investigar el rol de nuevas medidas terapéuticas alternativas ligadas a AC2. Muchas gracias nuevamente por la invitación de FENA Diabetes a su congreso y espero sus preguntas. Muchas gracias.